Por ejemplo, actualmente la psicología actúa sobre el efecto, no sobre la causa, y lo explicamos. Actualmente uno tiene ansiedad y se le trata la ansiedad, no se busca la causa de la ansiedad. Uno tiene depresión y se le trata la depresión. Sin motivo no es posible, tiene que haber una causa. Por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad o depresión o angustia, toma pastillas, correcto. Está bien, las pastillas le pueden ayudar para quitarse los síntomas, pero no se deben conformar, porque esas pastillas no van a resolver la causa. La causa está dentro de uno mismo y por lo tanto hay que aprender a acercarse a ella, porque si no, el problema será recurrente. Hay mucha gente que nos dice que tiene depresión hace 20 años, se pone en tratamiento, hace terapia y se le va la depresión. Y al cabo de 1 o 2 años, otra vez la depresión. Y entonces dicen, es una depresión endógena. Endógena quiere decir que es interna, todas las depresiones son internas. Eso lo que quiere decir es que no han ido a la causa, que no han resuelto la causa. Y por lo tanto es recurrente. Hay que buscar la causa de los problemas. Por ejemplo, cuando uno está muy tenso, le dicen, vale, sal, pasea, relájate. Estupendo, si lo necesita, háganlo. Pero ¿y cuál es la causa de la tensión? No hay curiosidad por descubrir la causa. Y como no hay curiosidad, no hay avance en la resolución de los problemas. Se van acumulando. Cuando uno tiene angustia o tiene miedo o ansiedad o depresión, lo que trata es de quitársela, de buscar 1000 maneras para no sentirlo. Insistimos que es correcto. Cuando uno tiene un ataque de ansiedad y tiene que recurrir a tomar pastillas o a distraerse, de acuerdo. Pero solamente es un paliativo, solamente es una forma de no sufrir en ese momento. Eso no va a cambiar la realidad, la causa por la cual tiene ese problema. Otra de las formas que se tiene actualmente es cuando uno sufre, busca la causa fuera de sí mismo. Por ejemplo, a uno lo echan del trabajo y claro, es una situación difícil. Lo echan del trabajo y automáticamente esa persona se angustia, tiene miedo, tiene temor por el futuro y lo que hace es que culpa a la empresa, al compañero que le ha dicho algo, culpa a algo externo. Desde luego lo externo tiene su importancia, pero la angustia que él siente no viene de fuera, viene de dentro. No debemos quedarnos ciegos, lo que pasa afuera afecta a lo que pasa dentro, pero sobre todo es lo de dentro. Vamos a aclarar esto todo lo que podamos porque los medios de comunicación ahora mismo están inundados de consejos psicológicos que no funcionan. Es una pena. A la consulta viene gente que dice que llevo meses intentando ser positivo y luchando por tomarme las cosas de otra manera, pero ¿y cómo lo has hecho? Pues a base de fuerza de voluntad. No funciona. Hay gente que dice, es que debe ser que yo no sé hacerlo, que yo no valgo. No es que tú no valgas o es que a ti no has aprendido cómo hacerlo, es que no funciona. No funciona resolver el sufrimiento por la fuerza de voluntad. Porque si fuera así, sería muy sencillo, no tendríamos ni que hacer esta conferencia. Sean felices y ya está. ¿No? Voy a ser feliz, vale, pues ya está. Pero no funciona, eso no funciona. Entonces, ¿cómo habría que hacerlo? Se dice, no es lo que uno vive, sino cómo lo vive. Vale, ¿y cómo se cambia la forma de vivirlo? No es con la fuerza de voluntad. Hay una cátedra de la felicidad en la Universidad de Harvard, si están interesados en psicología, supongo que algunos lo habrán oído. En esta cátedra de la felicidad de la Universidad de Harvard se les ha llenado de alumnos, porque claro, todo el mundo queremos ser felices, eso es obvio, pero se dan consejos como llevar un buen calzado, dormir 8 horas, ser empático, ser generoso, ser agradecido, pasar tiempo con la familia. Hombre, eso está bien, no digo yo que no esté bien, llevar un buen calzado es agradable, pero ¿cómo te va a dar eso la felicidad? ¿Y cómo se hace para ser empático si uno es tímido? O sea, es que eso no funciona. Ahora, ser agradecido está bien, pero si uno no le sale naturalmente, lo que tendría que hacer es descubrir qué le impide ser agradecido. ¿Es competitivo? ¿Se compara con los demás? ¿Lucha por destacar? Esos son los problemas que tendría que resolver. Y entonces automáticamente ya no tendría ese problema y podría ser más empático o podría ser más agradecido. Pues con todo lo demás pasa igual. Ser resiliente, todas estas cosas que le están diciendo que son cualidades que son buenas, y es verdad que son buenas, pero uno no las puede tener solo por empeñarse en tenerlas, sino que tiene que entender qué le impide tenerlas.
Lo que hay que hacer es manejarse con la verdad, porque la verdad es el camino correcto, no engañarse. El pensamiento positivo por sí mismo no funciona. Ser positivo, tener una buena actitud, sí, pero convencerse de que uno es un rey no funciona. Lo que sí funciona es descubrir qué pensamientos tenemos, por qué me estoy criticando, por qué me juzgo, por qué me comparo, por qué cuando me comparo me siento inferior o superior. Uno tiene que investigar dentro de sí mismo qué está pasando. Actualmente hay una gran autoexigencia por ser perfectos, por mostrarnos perfectos delante de los demás, y eso hace que cada uno se critique, se exija, que trate de ser perfecto en todos los campos, y eso lo que produce es un bajón del estado de ánimo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tienen un niño o una niña pequeña a su cargo. Y ese niño quiere, o esa niña quiere aprender a hacer un pastel. Vosotros le enseñáis y le decís, venga, te voy a enseñar, mira, esta es la receta, vamos a hacerlo juntos. Y hacen el pastel juntos. Estupendo, sale perfecto el pastel. Y a los pocos días el niño o la niña dice, hoy lo quiero hacer yo solo. Perfecto. Coge la receta, coge todos los ingredientes y se pone a hacer el pastel. Y el pastel sale fatal. Se equivoca de la sal con el azúcar, los tiempos, el pastel sale mal. Con eso, la persona que le ha enseñado puede tener dos actitudes. Una, probar el pastel y decirle, eres idiota, no sabes hacer nada, no vales para nada, este pastel es una porquería. Si actuamos de ese modo, ese niño o esa niña no vuelve a cocinar y además baja su autoestima, se considera que es torpe. Sin embargo, si en lugar de eso le decimos, mira, el pastel no ha salido muy bueno, pruébalo. Vamos a ver, no te has equivocado, no hay ningún problema, estás aprendiendo. Vamos a revisar la receta y los dos lo vamos a repetir. Ese niño tendrá curiosidad por aprender, podrá llegar a ser un buen pastelero y por lo tanto le estáis ayudando. Esa misma actitud no se tiene con uno mismo. Con uno mismo, cuando algo sale mal, uno se machaca, se critica, se regaña, se desvalora. Eso no ayuda. Claro, la mente hace eso porque cree que con el castigo, con el autocastigo, va a aprender. Pero es todo lo contrario. Ahí no hay aprendizaje. Como el niño que se le critica porque hizo mal el pastel. Ahí no hay aprendizaje. Ahí lo que hay es que se viene abajo. Si realmente lo que queremos es aprender, tiene que ser que aprendamos a no criticarnos. Que aprendamos de los errores. Que no nos castiguemos. Que no nos juzguemos. Si hacemos algo mal, lo lógico es que actuemos correctamente con nosotros, como actuaríamos con el niño. Que seamos capaces de decir, vale, esto no me ha salido bien. Voy a ver por qué. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo lo arreglo? Fíjense que normalmente no se tiene en cuenta el inconsciente, pero el inconsciente está constantemente aquí. Por ejemplo, ¿cuánta gente quiere tener ansiedad o angustia? Nadie. Y entonces, ¿cómo es que uno tiene angustia y ansiedad? ¿De dónde viene eso? Hay mucha gente que nos dice, no me ocurre nada en mi vida para yo estar tan mal. Tengo una familia estupenda, un trabajo magnífico, lo tengo todo. Y sin embargo, tengo ansiedad. ¿De dónde sale eso? Esa persona no quiere tener ansiedad. Y además parece que en su vida externa no hay causas para esa ansiedad. ¿De dónde ha surgido? Del inconsciente. De la acumulación de conflictos sin resolver, de conflictos reprimidos. Es por eso que tienen que tener en cuenta que hay una parte consciente y una inconsciente. Y de lo que se trata no es de aumentar el inconsciente, sino de que el inconsciente se muestre, que sean conscientes de él, para poderlo resolver. Llegados a este punto, a veces que las personas piensan, pero ¿cómo hago para hacer consciente el inconsciente? Si no soy consciente, ¿cómo lo voy a hacer? Digamos que si hay un problema, tiene que tener algún efecto. Y por el efecto uno puede descubrir, como si por el humo uno puede descubrir el fuego. Entonces la propuesta que nosotros les haríamos sería, presten atención, estén un poco más atentos en su vida cotidiana. No actúen en automático, como suele ser lo que suele ocurrir, sino intentar prestar un poco más atención a las cosas que pasan. Si vas a ir a un sitio y estás intranquilo, o vas a llamar a alguien y no sabes si llamarle. ¿Qué hago? ¿Le llamo? ¿No le llamo? ¿Qué? ¿Le mando un mensaje? Ahí hay un temor. Donde hay sufrimiento, ahí uno puede empezar a decir, aquí pasa algo. Y no sirve convencerse, insistimos, no sirve decir, no, hay mucha gente que nos dice, no, a mí no me preocupa la opinión de los demás. Decimos, vale,
Imagínate que sales a la calle con ropa 3 tallas más grandes, o despeinado, o con manchas. ¿Qué te daría igual? Muchos dicen, sí, sí. Hay veces que vienen personas con rastas, muchos piercing y muchas cosas. Decimos, ¿te daría igual? Sí. ¿Te quitarías todo eso y te pondrías un traje? Bueno, eso no. O sea, cada uno tiene su patrón de seguridad, pero la mayoría, la inmensa mayoría, tiene miedo a lo que opinen los demás, a que te rechacen, a que te desvaloren. Luego, en la vida cotidiana, eso va a surgir. Uno puede estar atento y darse cuenta. Pero como decíamos al principio, hay ideas básicas que uno necesita saber para poder hacer, digamos, este proceso de aprendizaje. Y uno es que todo lo que le hace sufrir, uno no es así. Este es un error muy común también. Que la gente cuando tiene algo que le hace sufrir, pues tiene mal carácter, o es tímido, o le falta firmeza para decir lo que piensa, o habla demasiado. Las personas creen que es que son así. No es que yo soy así, si yo soy así de toda la vida. Eso no es real. Es un condicionamiento que puede llevar ahí mucho tiempo. Pero todo lo que hace sufrir se puede resolver. Si uno entiende la causa, si entiende cómo hacerlo. No hay nadie que sea iracundo por naturaleza, sino más bien que sus reacciones a situaciones que le dan miedo, porque detrás de la ira siempre hay un miedo, a las situaciones que le dan miedo reacciona con ira y se ha acostumbrado a reaccionar así. Y ahora cree que él es así, pero no es así. Entonces, todas las personas son buenas personas. Esto no es una cosa bonita, esto es real. Todos somos buenas personas y luego están los conflictos, los problemas. Y hay gente que tiene muchos problemas. Un asesino tiene muchísimos problemas. Pero si esa persona fuera capaz de resolver esos problemas, lo que quedaría al final sería una buena persona. Pues eso es aplicable a todo el mundo. Luego, si eso lo ven así y lo pueden ver que es así, eso les va a animar a descubrir si tienen ira, si tienen envidia, si tienen ánimo de venganza, si se comparan, si compiten, si se critican, y ver que todo eso son problemas a resolver. No son así, son problemas a resolver. Uno puede actuar como quiera, pero el camino de la felicidad es actuar correctamente. Y correctamente implica tener en cuenta a uno mismo, pero también a los demás. Interesante, pues que ayuda a reflexionar de cómo tenemos que afrontar los conflictos de cada día y resolver nuestros conflictos internos. Vale. Sí, también aprender a cómo sentir nuestras propias emociones y dónde las sentimos. Y entonces me ha parecido también muy interesante. Vale, muchas gracias. Sí, a mí sí. Sí, a mí muy positivo, me parece muy interesante también, estaba muy bien, muy bien. ¿Y alguna cosa así que destacar o así? Bueno, se ha cambiado un poco el concepto de alguna serie de cosas. ¿Qué concepto tenía? Pues el tema del miedo y de lo que influye en tu, no sé, en tu personalidad o en los problemas que puedas tener de cara de enfrentarte a la vida y demás. Cómo interpretar las sensaciones también, al final es un mundo un poco complejo, ¿no? Y a la hora de que te guíen un poco y demás, pues es interesante. Vale, pues muchas gracias. Me pareció muy interesante. Sí, sí, excelente. ¿Qué destacaría eso así? Eso, lo del miedo sobre todo. Sí. Sí, eso es lo que me llevo. Sí. Gracias. Yo me quedo con lo que ha dicho, que para poder descubrir el problema era primero como encontrarlo y tratar de resolverlo y no dejarlo allí, ¿sabes? Sino sacarlo, enfrentándonos a él. Vale. Que busquemos aquello que nos hace sufrir y en qué parte de nuestro cuerpo nos afecta y que, bueno, que lo sintamos y lo experimentemos. Pues eso. Sí, sí. Sí. Pues interesante, muy, muy interesante. Y para aprender mucho y trabajar mucho. Hay que trabajar muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo saber equilibrar el pensamiento con la emoción, ¿no? Que es lo que dicen ellos. El tener ese equilibrio cuesta y eso significa que hay que hacer mucho trabajo. Y le tienes que hacer tú porque no hay nada milagroso, entonces, pero no, ojalá lo pudiésemos hacer todos y tuviésemos todos ese interés y ellos pues maravillosos, nos han gustado mucho. Sí, sí. ¿Opinas lo mismo? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante que haya charlas en las que se manejen estos conceptos y se intente difundir todo este conocimiento a la gente, porque creo que hace mucha falta. Y bueno, me ha sorprendido que haya venido tanta gente
y me parece muy bien. Y nada más, bueno, y luego, sin más. Nos ha gustado mucho, Pues, la verdad es que muy bien. Muchas gracias, a ti. Bastante interesante porque se puede aplicar en todos los ámbitos, en el de la educación, el de uno mismo, en todos los aspectos, porque al final la mente no es lo mismo la mente de una persona joven que la mente de un niño, que la mente de una persona mayor. La verdad que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ha sido interesante y para poder ponerlo en práctica. Sí, sobre todo eso. No, me ha parecido, a ver, a lo primero era un poquito, pues bueno, inquietud de qué va a ser, cómo va a ser, pero después, bueno, hemos visto que es algo que se puede hacer en el día a día y que puedes aprender bastante de ello. Muchas gracias. Muy interesante, ha sido muy interesante y muy ilustrativa. Muchas de las cosas que saco, bueno, me llevo un rato agradable y alguna enseñanza que habrá que ir trabajando poco a poco con el libro. Vale, pues gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy interesante, desde luego. Yo es la primera vez que asisto, perdón, porque estoy un poco afónico. Es la primera vez que asisto a una charla de estas. He venido con la mujer y con la hija un poco a regañadientes. Sí. Que digo, será un rollo, pero me ha cautivado. Muy interesante la he visto. Desde luego que sí. Pues los conferenciantes extraordinarios. Muchas gracias. De nada, señorita, a usted.